El tema de hoy es pacto de paz. Pacto de paz. Ya se van a dar cuenta de qué se trata todo esto. Siempre, hermanos amados, enfatizando que para que nosotros podamos vivir el pacto de paz, tenemos que alcanzar la visión espiritual 2020, es decir, la agudeza espiritual, la agudeza de visión, para poder ver claramente las bendiciones que tenemos cerca, las bendiciones que estamos recibiendo, a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, porque no son fáciles. Sin embargo, han habido muchísimas bendiciones que hemos estado viendo, milagros, etcétera, etcétera. Pero no solamente, sino que nosotros alcancemos a mirar a lo lejos las bendiciones que se vienen, los eventos que se vienen. Tenemos que tener claro, tenemos que tener esa visión, esa agudeza de visión espiritual para ver claramente lo que se viene. Y este tema, pacto de paz, definitivamente tiene el propósito de reconocer que Dios es Dios de todo cumplimiento, hermano. Es Dios de todo cumplimiento. Hemos ido experimentando semana tras semana, día tras día, mes tras mes, el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, no solamente tenemos que reconocer que Dios es Dios de todo cumplimiento, sino que tenemos que vivir para Dios en todo momento, reconociendo la grandeza del poder y el amor de Dios. Tú y yo tenemos que entender que lo que Dios nos pide es para que nos mantengamos en relación de pacto con Él, del pacto de paz. Hermanos, eso es lo que Él quiere. Desde los tiempos antiguos, si tú y yo vemos el tiempo del Antiguo Testamento, si tú y yo vemos las palabras de los profetas que hablaban 24 horas al día por Dios. Allá Ezequiel en el capítulo 37, versículo 26 dice, y haré con ellos, refiriéndose a su pueblo. Pero al referirse a su pueblo, en ese pueblo estamos nosotros. Sí, en el Antiguo Testamento era Israel, pero ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y haré con ellos pacto de paz. Oigan esto, pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Miren, hermanos queridos, esas son promesas que se les hizo al pueblo de Israel y que se cumplen con la iglesia. Ya vamos a estudiar un poquito acerca del pacto de paz. Pero se están cumpliendo todo lo que este versículo dice. Se está cumpliendo al punto que el pueblo de Israel ya está viviendo en su país y ahí está Dios con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Algún rato vamos a tener la oportunidad de hablar con esto. Entonces, ¿qué es lo que realmente anhela? Que nosotros vivamos el pacto de paz. ¿Para qué? Para experimentar la bendición de mantenernos en su reposo, en su descanso. Mantenernos, estar ahí, confiando total y enteramente en Dios. Amén. Entonces, en este día, yo quisiera llamar su atención a una porción de la Escritura. Está en Isaías, capítulo 56. Y yo quiero que abran sus Biblias y lo tengan abierto desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el 7. Y es muy importante que tú y yo entendamos una cosa importante. Y es que al ser este mensaje dado al pueblo de Israel, no quiere decir que eso no es para nosotros, sino que es para nosotros también. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y si de algo debemos estar muy conscientes, es que en todas las épocas y tiempos, desde que nosotros estamos viviendo la gracia de Dios, el mundo está viviendo la gracia de Dios, la iglesia ha sido, es
y será la reserva moral de los pueblos. Hermanos, esto yo lo he dicho por años ya. La iglesia es así y será la reserva moral de los pueblos. Y con esta premisa, definitivamente debemos estar muy atentos a la voz de Dios y a la palabra de Dios. Si nosotros somos la reserva moral, entonces tú y yo tenemos que estar atentos al que la formó, a Dios mismo. Tenemos que estar muy atentos a su voz, qué es lo que Él nos dice, a su palabra. Y yo en este día quiero que consideremos las condiciones para mantener un pacto de paz con Dios. Es decir, un pacto de comunión estrecha. ¿Ok? Y volviendo a la porción que llamé su atención, en primer lugar, quiero que pongamos, oigan esto, que consideremos, les dije, las condiciones para mantener un pacto de paz. En primer lugar, los mandamientos de Dios. Esta es la primera condición. Y esto es básico porque ahí lo que Dios nos dice, lo que Dios requiere de nosotros. Así de simple. Entonces, vamos a leer despacito Isaías capítulo 56, el versículo 1. Y aquí vamos a ver varias cosas que son bien importantes. La palabra de Dios nos dice, guardad derecho. Esta es la primera cosa. Es el primer mandamiento que nos da el Señor en este día. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de derecho, estamos hablando de cumplimiento legal. Es decir, del cumplimiento de vivir la constitución del reino de Dios. Que nuestro cumplimiento sea serio. Es como cuando tú y yo hacemos un contrato de un préstamo bancario. Es decir, ahí no es cualquier cosa, ahí te hacen firmar papeles, todo es serio. ¿Sabes por qué? Porque quieren que le pagues, quieren que cumplas, ¿no es cierto? Quiere que cumplamos, eso es lo que el banco quiere. Entonces, lo que el Señor dice cuando dice guardar derecho es seriedad religiosa. ¿Qué significa la seriedad religiosa? Compromiso, entrega, servicio. Tres cosas que les puedo decir cuando dice guardar derecho. En segundo lugar dice hacer justicia. ¿A qué se refiere con esto el Señor en este mandamiento? Que nuestra forma de vivir tenga la calidad divina de vida. Es decir, no la que nosotros nos hemos inventado, sino que cuando dice el Señor hacer justicia, quiere decir carácter, el estilo de vida del reino de Dios. Que se acabe la hipocresía y que nos abstengamos de toda clase de mal. Eso es hacer justicia. En tercer lugar, el Señor hace como una promesa. Dice, cercana está mi salvación para venir. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor está diciendo que cercana está la salvación, su salvación, se refiere al mundo entero. Cercana está la manifestación de su amor y lo hemos probado. Nosotros hemos sentido eso. Nosotros hemos vivido la manifestación de su amor al recibir su salvación. Pero eso no es tan simple. Cuando el Señor dice, recuerda, si leemos, guarda derecho, haz justicia, cercana está mi salvación para venir, quiere decir que el Señor quiere que promovamos la salvación para todos los que nos rodean. ¿No ves que somos sus hijos? Somos sus embajadores, somos su iglesia. Y dice, y mi justicia para manifestarse. Eso es tremendísimo. Si le ponemos mucha atención, lo que el Señor está diciendo aquí es, está hablando acerca de la realidad del cumplimiento de todo lo que ha sido profetizado. Tan simple como esto te lo pongo. Si lees el capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas y capítulo 13 de Marcos, te das cuenta que todo lo que se dice en estos tres capítulos se está cumpliendo totalmente. Guerras, rumores de guerra, todo estamos viendo. La pandemia es algo que tiene que darse. Y muchas otras cosas se darán, no lo sé.
¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es principio de dolores. Pero se está dando lo que el Señor dijo hace miles de años. Entonces, cuando dice "y mi justicia para manifestarse", está diciendo, sí, porque yo lo creo muy firmemente, la palabra de Dios así lo dice, que la próxima manifestación o evento grande de la iglesia será el rapto de la iglesia. Porque después del rapto aparecerá el anticristo y todo lo demás. No, ya hemos hablado algo de esto. Entonces, la primera cosa, la primera condición de considerar son los mandamientos de Dios. En segundo lugar, la recompensa a la obediencia. Esta es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, que nosotros, tú y yo, tenemos que considerar los resultados de nuestra conducta, que tienen que ser de acuerdo a lo que Dios nos dice. Asimismo, vayamos frase por frase en este versículo y nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Dice la primera frase: bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué es esto? Es el guardar derecho y hacer justicia. Amén. Pero aquí ya le hace un aumento más, que guarda el día del reposo. Aquí tengo que aclarar una cosa muy importante. En el Antiguo Testamento, el día del reposo era de trabajo. El famoso sábado, de que se habla y que los judíos hasta ahora lo promueven, ¿verdad? Y hay grupos religiosos que lo promueven también. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el pacto de paz, en el nuevo pacto, ya no se refiere a descansar un día, a tener un día, el sábado del reposo. No. Aquí se trata de descansar y depositar totalmente nuestra confianza y reposo en Dios. Es decir, no es un día de reposo. El Señor quiere que reposemos todos los días, que estemos en su reposo todos los días, no solamente un día, todos los días. A esto se refería el apóstol Pablo cuando escribe en Hebreos, en el capítulo 4, versículo del 9 al 11. Por tanto, dice el apóstol Pablo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Está hablando a la iglesia, mis amados hermanos. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál? El reposo total de entrar, de confiar en Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Qué significa? Si tú y yo estamos confiados en Dios, entonces quiere decir que nosotros hemos sido liberados de la inutilidad de nuestro propio esfuerzo. De todo aquello que hemos tratado de hacer, componer, etcétera, y que lo único que hemos logrado es un pingüe desarrollo o crecimiento. Entonces dice, el que entra en el reposo también reposa de sus obras. Ya quien decide, quien hace, quien promueve, quien nos ayuda es Dios. Así como Dios de las suyas, dice. Entonces el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, que no es de un día, es de todos los días y eternamente y para siempre. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, lo que hicieron el pueblo de Israel cuando se salió del reposo de Dios. Y consecuencia, murieron millones de personas en el desierto. Ahora, cuando el Señor te dice, bienaventurado el hombre que hace esto, guardar derecho y hacer justicia, guardar el día del reposo, es para, dice la tercera frase, para no profanar. ¿Qué es esto? Es apartarse de lo ortodoxo de la Biblia. Apartarse de la realidad de la Biblia. En lo que dice, cuando dice para no profanar, el Señor nos está diciendo, para no ir detrás de otros criterios lejos de la palabra. Para que no nos turbemos con tantos criterios que aparecen. Incluso los nuestros a veces nos salimos del criterio de Dios. También me puedo referir en este momento
al sincretismo, la mezcla de lo sagrado con lo pagano, al ecumenismo, esa mezcolanza social de religiones, ocultando sus realidades teológicas. ¿Sabes a qué me refiero cuando dice para no profanar? A la idolatría, mi querido hermano. Pero también, fíjese, entonces dice que nosotros debemos cumplir con lo que Dios nos manda y estar en su reposo para no profanar. También nos dice en la última frase que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué significa esto? Yo le voy a poner para que podamos entenderlo, de no cansarnos de hacer bien. Eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y si leemos la palabra y las epístolas y todo eso, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo siempre menciona el hacer bien. No el bien, hacer bien todo. Y dentro de el hacer bien hacer bien todo, ahí entra hacer el bien también. ¿Ok? Entonces, fíjense, la recompensa, la obediencia, son resultados de nuestra conducta. Bienaventurado el hombre que hace esto. No se olviden de esta frase. ¿Ok? En tercer lugar, otra consideración muy importante que tenemos que hacer es que Dios quiere un pacto de paz con todos. Es decir, sin excepción, sin acepción de personas. El Señor quiere el mundo entero, mi querido hermano. Y aquí voy a mencionar 3 versículos muy importantes. Isaías 56, versículo 3 dice: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. El Señor habla claramente cuando Él llama al mundo entero. Los extranjeros, los que no eran del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y ahora, en la época de la gracia, gentiles y no gentiles, judíos y gentiles, a todos nos llama el Señor y nos dice claramente: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale nunca, he aquí, yo soy árbol seco. Si tú fuiste árbol seco algún día, el Señor te hace un árbol que produce. Aló. Ese es el pacto de Dios. El pacto de Dios no es solamente para los que somos la iglesia. El pacto, Dios quiere hacer pacto de paz con el mundo entero. Versículo 4 dice: porque así dijo Jehová, nuevamente, así dijo Jehová a los eunucos, a los que han tenido una vida de aridez, de no producción. Y da la orden, da el mandato. Así dijo Jehová, que guarden mis días de reposo. Es decir, que cumplan los mandamientos, que confíen. Está hablando de confianza. Todo el mundo que se llega a Dios, no importa del color que sea, una de las cosas básicas que pide Dios de cada uno de nosotros es confianza. Él quiere que confiemos en Él, que reposemos, que demos nuestra vida a Él. Él se hace cargo de todas las cosas. Y no solamente dice esto, dice el versículo, y que escojan lo que yo quiero. Es decir, el Señor dice, yo quiero que vivan el sistema de vida mío. Yo quiero que sean fieles. Yo soy fiel, yo soy leal. Yo también demando de parte de todos los que son mi iglesia fidelidad y lealtad. Y oigan esta frase que viene en este versículo 4. Y que abracen mi pacto. Que abracen mi pacto. Dios mío, no puede ser más dulce Dios. ¿Qué es lo que Él está anhelando? Una comunión íntima.
Porque el abrazo es eso, llegar a una comunión íntima. No es un abrazo que guarda una distancia social. Quiere una unión, una intimidad, cercanía. Quiere amor, el Señor quiere calor, el Señor quiere caricias, el Señor quiere afectos, el Señor quiere que seamos adictos a Él, que abracen mi pacto, que abracen lo que yo quiero, porque yo los quiero, yo los amo, yo quiero estar cerca de ellos. Y el versículo 5 dice, si hacen todo lo del 3 y el 4, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. ¡Uy, aleluya! Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esa es promesa, hermanos. Nombre perpetuo. Si tú lees en el Apocalipsis, ahí el Señor promete a la iglesia un nombre nuevo. Ay, Dios mío, pensar en todas estas cosas. Dios quiere un pacto de paz con todos, hermanos, sin excepción. Pacto de paz con su iglesia. Por eso es que Él dice y les dice a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 16, habla diciendo de esta manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¡Qué bárbaro! Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! Ese es el pacto de paz. Ese es el pacto de paz. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Ahora, uno dice, pero ¿por qué? ¿El pacto de paz para qué es? Y yo les contesto con una sola cosa. El pacto de paz es para perfeccionarnos, mis queridos hermanos. Porque si hay algo que tenemos es que somos imperfectos. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, versículo amado, versículo de los principios en Betesda. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que yo he hablado antes, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. El Señor hace pacto de paz en nosotros para perfeccionarnos. ¿Se dan cuenta qué lindo es Dios? Esta es una consideración muy importante. Dios quiere pacto de paz sin excepción. Y por último, una cuarta consideración que es muy importante. Dios anhela una comunión de bendición permanente. Dios anhela una comunión de bendición permanente. No es una comunión con Dios así, que va y viene, intermitente, que un día está, otro día no está. No. Dios anhela una comunión de bendición permanente. El Señor está hablando de perseverancia, está hablando de permanencia, está hablando de fidelidad, está hablando de lealtad, mis amados hermanos. De eso está hablando Dios. Porque Dios es así. Esa es la calidad de Dios. Y Dios ha puesto su calidad en nosotros. Acabamos de leer todas las promesas. Y si yo puedo hablar de bendiciones, Dios mío, la palabra de Dios es extensa en eso. Y cuando dice
el Señor que Dios anhela una comunión de bendición permanente. Vamos a dos últimos versículos. Isaías 56, versículos 6 y 7. Asimismo, veamos el versículo 6. Y a los hijos de extranjeros, sí, porque los extranjeros tienen hijos también. ¿Aló? No es solamente para los papás, es también para los hijos. La salvación, mi querido hermano, si tú la recibiste, es porque hay promesa para que seas salvo tú y toda tu casa. Y entonces en el versículo 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Para servirle, no para servirse. Para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. ¡Wow! Oh, aquí hay algo tremendísimo. Si tú alguna vez entendiste, si la iglesia entendió que la palabra discipulado, eso, el discipulado, empieza y se da por amor, mis queridos hermanos. No se puede ser discípulo de aquel a quien no amas. No puedes. No puedes. Esto que acabo de decir con el liderazgo es tremendo. Esto que yo estoy diciendo con el liderazgo es tremendo. Ahora, hermanos, cuando el Señor está hablando aquí, en este versículo habla de dos cosas que son bien interesantes y las voy a poner para poder entender. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Esta palabra sigan a Jehová está hablando de obedecer, de sujetarse a Dios. En otras palabras, respeto. Respeto. Si tú y yo respetamos a Dios, si decimos que le estamos siguiendo, entonces es para servirle. ¿Ya? Y como una segunda condición, en el liderazgo dice, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Ahí está, respeto y amor, los dos elementos básicos del discipulado. Si hay amor, pero no hay respeto, olvídate. Si hay respeto, pero no hay amor, tampoco van a haber siervos, va a haber discipulado. Les he enseñado a todos los pastores y a todos los líderes. Las bases del liderazgo es el respeto y el amor. Tienes que respetar a Dios más que a la gente. Y tienes que amar a Dios más que a la gente. Entonces podremos ser buenos líderes. Entonces vamos a liderar, vamos a enseñar con libertad, vamos a amar con libertad. Y en la tercera frase del versículo 6 dice esto: a todos los que guarden el día de reposo para no profanarles y abracen mi pacto. Ok. Sigan a Jehová. Amen el nombre de Dios. Guarden el día de reposo para no profanar. Abracen mi pacto. Esas 4 cosas, dice el versículo 7. Yo les llevaré a mi santo monte. Yo les llevaré a mi santo monte, dice. Es decir, yo les haré mis cercanos. Estaré con ellos. Ellos estarán conmigo en la intimidad. Ellos conocerán mi pacto. Ellos conocerán todo. Aleluya. Y dice esto en la segunda parte del versículo 7. Dice, y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué dice esto? Haré que se gocen, que disfruten la comunión conmigo. Que no sea una molestia estar en comunión con Dios.
Y los recrearé. ¿Qué es un recreo, pues? Un recreo es un momento de esparcimiento, un momento de gozo, de alegría, de energía, de vitalidad. Los recrearé en mi casa de oración. Y oigan esto. ¿Alguna vez te preguntaste si todo lo que haces será acepto a Dios? Mira la tercera frase. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. El Señor está diciendo, si ellos están conmigo, están recreándose en la casa de oración, yo voy a aceptar su humildad y su mansedumbre. ¿Sí? Aceptaré todo lo que ellos me den. Aceptaré todos los sacrificios que hagan. Aceptaré todos los holocaustos que hagan. Serán aceptos a mí, dice el Señor. Porque lo haces nacidos de un respeto, un temor a Dios y un amor a su nombre. Y la última frase del versículo 7 dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, el Señor haciendo conocer al mundo entero que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que predica a Cristo, es la iglesia que sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Será reconocida. ¿Saben por qué? Porque Dios está en su casa, la cual casa somos nosotros, dice el apóstol. Si algo yo puedo hablar, y si alguien me preguntaría a mí, pastor, ¿cuál es la medida de este pacto de paz? ¿Cuál es la medida de este pacto de paz? ¿Cómo puedo saber? Yo te lo voy a decir. Eternidad es la medida de Dios. Es la medida del pacto. ¡Aleluya! El profeta Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 39 y 40 dicen esto: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Este es el Dios a quien tú y yo estamos siguiendo. Este es el Dios con el que queremos tener pacto de paz, con el que queremos tener intimidad. Óyeme esto, si eternidad es la medida de Dios, también con ello hay una promesa de cumplimiento tremendo. Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, mi querido hermano, mi querida hermana. ¡Wow! Todo puede pasar, pero se pueden mover los montes, los collados temblar, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Eso dice Dios. ¿Sabes qué quiere
Dios en este día, mi querido hermano. Mi querida hermana, ¿sabes lo que Dios quiere? Dios quiere sentir tu abrazo. Eso es lo que quiere. Dios quiere sentir tu abrazo, mi querido hermano, mi querida hermana, mis amigos que me están escuchando. Sí, Dios quiere que le reconozcamos que Dios es Dios de todo cumplimiento. Dios quiere que vivamos para Él en todo momento, en toda circunstancia, reconociendo la grandeza de Él, su poder, su gracia. Por eso en este día yo les digo, experimentemos la bendición de mantenernos en su reposo, porque esto es parte del pacto de paz. Y si lo vivimos, quiere decir que tenemos visión espiritual 2020. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás en este momento, santifico y alabo tu nombre, Señor, porque una vez más nos haces aprender tantas cosas. Nos llevas desde la sencillez de una decisión aceptando tu sacrificio hasta lo profundo del conocimiento de un pacto de paz que es eterno. Hasta lo profundo y grande de la sabiduría tuya. Hasta el punto de hacernos conocer la necesidad de comunión con cada uno. Dios mío, en este día yo te pido perdón, sí. Te pido perdón, mi amado Señor, por nuestra infidelidad, sí, porque no hemos cumplido contigo. Porque podemos reconocer en este día, individualmente y como iglesia, que nos hemos dejado confundir por varios criterios que nos hacen apartar del pensamiento y de las condiciones que tú estableces para un pacto eterno. Señor, perdona nuestros pecados y limpia nuestra vida, limpia nuestra mente. Espíritu Santo, toma control de nuestra vida y enséñanos, Señor, cada día a contar de tal manera nuestros días que hallemos en ellos sabiduría y que a cada paso que damos honremos al Dios de gloria. Demos la gloria a Dios. Si tú me has estado escuchando y a lo mejor nunca recibiste al Señor, a lo mejor cerraste tu corazón a la posibilidad de recibirlo en tu vida y empezar a vivir una vida de conocimiento y conocer la verdad y mantenerte en un nuevo camino que te lleve a nuevos triunfos. Quizá te dejaste llevar por criterios antiguos, tradiciones, qué sé yo. Pero en este día tú quieres decirle, Señor, yo quiero hacer un pacto de paz contigo. Lo único que tienes que hacer, y hacerlo sencillamente, es decir, Señor, yo quiero ese pacto de paz, enséñame. Y si quieres hacerlo, ahí donde estás, cierra tus ojos y haz esta pequeña oración conmigo. Señor y Dios, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque me has hecho desearte. Y yo sí quiero abrazarte, Señor.
Quiero que me perdones mis pecados, mis fallas, mis errores. Perdóname, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida, Espíritu Santo. Enséñame a conocerte, amarte, seguirte. Quiero conocer a Dios. Enséñame. Quiero honrar a Dios. Enséñame. Te entrego mi vida. Amén. Y si te has apartado un poquito de Dios, haz esta misma oración. ¿Ok? Porque Dios dice, y está así, mira, con los brazos. Yo quiero que me des un abrazo. Ven, abrázame. Y nos recibe. Amén. Wow, tremendo esto. Tremendo conocer el corazón de Dios. Esto es aprender a conocer el corazón de Dios. Así es que mis amados hermanos, hermanas, mis amigos que me han escuchado, abracemos a Dios, ¿ok?